Hola, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy, bueno, día, tarde, noche, cuando nos vayan a ver, pero ahorita estamos en vivo, viernes, y como todos los viernes toca el programa de debate fiscal. Nada más que en esta ocasión tenemos que comentarles que tuvimos dos bajas. Dos bajas que, pues, son importantes para el equipo y para ustedes, donde tratamos de llevarles, como cada viernes, comentarios con un poco buen ánimo, buen humor y con una perspectiva abierta y reflexiva y propositiva en materia fiscal. Bien, pues como todos los viernes empezamos su programa Debate Fiscal. Y los dos que estamos el día de aquí, agradecemos su atención y preguntarte, Javier, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué sabes de las bajas que tuvimos el día de ahora? ¿Fue por la semana, la renuncia de...? La cruda realidad no la conozco, pero parece por ahí hay Sí. fuertes rumores de que no salían todavía del bar. 5 de la mañana y todavía pidieron otro pomito, por favor. Algo así por ahí debe No, pero andar. del VAR, acuérdate que si algo hemos aprendido del fútbol, siempre que tengamos una duda, tenemos que recurrir al VAR. Al bar, claro. Sí, Entonces, sí. y en materia fiscal no hay la menor duda. Y el día de hoy, bueno, pues bienvenido, Javier. Muchas gracias, bien llegado. Dejémoslo en bien llegado. Oye, bien, estás Y aquí. fíjate que el tema que hoy nos ocupa está por demás interesante. Pareciera que no tiene mucho, pero ya ayer, jueves 20 de octubre del 2022, se aprobó la ley de ingresos para el año siguiente. Te ves desvelado, estuviste viendo Sí, seguramente. fíjate que sí, todavía siguen. O sea, de hecho van a terminar, no, yo hoy viernes a las 12 del día, una cosa así, porque la gente llega y de todas maneras, pero ya se votó. O sea, dijeron, oye, di lo que quieras, no vamos a cambiar nada. La votación quedó 266 a favor contra 212 en contra. O sea, casi cerca de la mitad tenemos ¿cómo se llama? A gente que está aprobando cosas muy, muy absurdas en la ley de ingresos de la federación. Aquí, básicamente, los diputados de Morena ya son la oficialía, bueno, así han sido ya en este sexenio, la oficialía de partes del Poder Ejecutivo, no le pueden mover una sola coma. Como, ¿quién dice que no le pueden mover una coma al PG o Sedena? Porque los Guacamaya Leaks dicen que el que dice que no le mueven una coma es Sedena, Bueno, pero ahí están. Esos son chismes y como en la mañanera, aquí ya no vamos a hablar de Guacamaya Leaks, ¿de acuerdo? Ok. Fíjate que el tema de ley de ingresos de la Federación 2023, digo, no hay duda que es fresco. Hablar siempre de presupuestos y hablar siempre de anticipar lo que es la realidad en México, en la parte económica, si lo vemos por la historia que traemos, pues realmente si tú empiezas a ver cómo se estuvieron planteando las leyes de ingresos de años anteriores con lo que realmente pasó, estamos hablando de dos conceptos completamente diferentes y en algunos momentos con algunas circunstancias que nadie las podía prever, la pandemia, cuestiones de este tipo, pero bien, en este caso, la Ley de Ingresos de la Federación 2023, no sé qué opinas tú, Javier, pero en términos generales, la mayor cantidad de analistas que hemos visto desde el 8 de septiembre hasta ahorita, comentarios, han calificado el presupuesto de ingresos como muy optimista. Bueno, optimista, por decir la palabra, es una jalada, es una verdadera babosada, como ya lo habíamos comentado, pero bueno, más o menos, digamos, es una jalada. Optimista. Ahora, sí. Son dos lecturas ahí. Y digo, estamos hablando entre optimismo y jalada exactamente lo mismo, pero el punto aquí es que estamos en un año que es muy importante. No quiere decir que los anteriores no sean, es tiempo, es importante lo que estamos viviendo, pero en particular, no sé qué opinas tú en esta parte, Javier, si empiezas a ver lo que es el presupuesto de ingresos, es el mayor presupuesto de ingresos que tenemos en 14 años. Sí, y lo cual pues no suena lógico. Fíjate, esperamos ingresos por 7.1 billones, egresos por 8.3 billones y vamos a pedir prestado 1.2 billones. Nunca en México
se había pedido tanto prestado para cubrir los gastos, digamos, o en este caso para cubrir los caprichos del peje, y entonces evidentemente terminando el sexenio o antes tendremos una crisis económica que es muy fácil de predecir. O sea, lo que tenemos hoy en los diarios no es algo que necesite ser adivinos. Entonces, 7.1 billones de ingresos, que como tú dices es el más alto en muchos años, y 8.3 billones de egresos. Entonces van a pedir prestado 1.2 billones. Digamos que 1.2 millones de millones, o sea, son cantidades de dinero increíbles. Ahora, aquí tendríamos que pensar, ok, y eso te ocurrirá a ti en tu casa, seguramente a muchos de nosotros nos ocurre, en el que los costos tienden a subir y los ingresos bajan a tender, o alguna cosa así, ¿no? Es más fácil que los egresos se incrementen más de lo presupuestado a que los ingresos se incrementen. Pudiéramos decir, si los ingresos son menores a los egresos presupuestados, ¿a dónde le van a recortar? ¿Tú crees que le recorten a Sedena? Porque a Sedena no me la tocan. No, digo, O sea, hay ¿crees casos... que le recorten al Tren Maya? No. Primero que se mueran los niños, primero que no haya medicinas. O sea, ¿pudiéramos esperar eso? Sí, la realidad es que así están las cosas, porque el 7.1 billones no suena como se pueda lograr. Perdón. No, ese punto, digo, a lo menos lo que alcancé a ver en algunas portadas, en algunos periódicos de circulación del día de hoy, tocan este tema efectivamente con diferentes aspectos, diferentes lecturas. Pero, mientras no ves La Jornada, porque esos güeyes, quién sabe qué matemáticas te utilizan. No, La Jornada es el periódico. Ahí tenemos dos diarios oficiales, el de la Federación y La Jornada. Va cambiando los periódicos según el sexenio, pero bueno, tenemos ahorita La Jornada. De alguna forma está muy clara la posición, esa no es cuestionable, la están tomando y como tal creo que habría que dar la lectura en lo que es La Jornada. Ahora, yo aquí partiría de un punto. No sé qué opinas tú, Javier, pero hablar de este incremento, en la parte económica, más que jalada, más que lo pongamos, es el impacto que vamos a tener en la parte de historia con toda la circunstancia que tenemos y nos toca vivir el próximo año. Hay quien dice que presupuesto que no se ve, pues voto que no se tiene, podría ser uno. Dos, el presupuesto que estamos viendo... No te entendí, o sea, si no sueltan billetes no van a tener presupuesto votos. De ingresos y presupuesto de egresos en lo que estamos porque tenemos ahorita la elección, ahora sí que primera secuela y segunda secuela de lo que es las elecciones para los siguientes 2 años. Pero aquí hay una parte que yo creo que tenemos muy cierto, como he dicho, y esto es importante en cifras reales y cifras duras, más bien dicho. En 3 años, nuestro actual gobierno se ha gastado lo que habíamos ahorrado en 20 años con los fondos. Ese dinero ya no lo tenemos ahorita. Hablamos de un incremento importante en lo que son los ingresos, pero una parte central ahí que tenemos, Javier, es la parte que se está haciendo referencia a lo que teníamos en diferentes presupuestos, en el incremento de ingresos que se van a percibir el próximo año en materia tributaria. Sin tener reformas, con las adecuaciones que tenemos, un punto que sobresale es que habría que considerar, y más hablando de debate fiscal en este sentido. ¿Tú qué opinas en este concepto que tenemos para nuestra ley de ingresos de la Federación? Fíjate que aquí, primero, no hay básicamente incrementos de impuestos para el 2023. Hay un aumento en la retención de ICR para los ahorradores del 0.08% al 0.15% sobre el capital invertido. Entonces, digamos que prácticamente va a ser el doble de retención de ICR. Entonces, si tú el día de hoy, estimado amigo, colega, sientes feíto cada vez que revisas cuánto te quitan de ICR por los intereses, eventualmente a veces es todo lo que ganas de intereses se queda en ICR, para el próximo año será
del doble, el punto 15%. Eso, por supuesto, que va a provocar un problema en el que pues el ahorro ya no es aparentemente lo mejor y se pueden ahí dar varios efectos. Pero antes de entrar a la parte de ingresos, a la parte fiscal, hay varias cifras irreales y fantasiosas, ¿no? Que pudiéramos decir, oye, dicen que va a haber un crecimiento en ingresos tributarios del 11.63%. Tú dices, ¿vas a tener un crecimiento en los ingresos de 11.63%? Sí. Vas a tener un crecimiento económico de 3%, un tipo de cambio de 20.6%. Por ahí hoy nos dice Moody's que ni te hagas ilusiones, se te va a caer. Hay una inflación de 3.2% para el 2023. Y aquí nada más tendríamos que ver en el financiero, por ejemplo, el día de ayer, nos hablan de los pesimistas de lo que pensamos que puede crecer en el PIB. Dice la Secretaría de Hacienda 3.0 y ahí se mantienen porque aquí digas lo que digas, por más absurdo que se tenga, teniendo ya ¿cómo se llama? El Congreso como oficialidad de partes, no hay problema. Y Banco de México dice 1.6, o sea, Banco de México dice que vamos a crecer la mitad de lo que dice Hacienda. La OCDE dice 1.5%, el Banco Mundial 1.4%, el Fondo Monetario Internacional 1.2% y la CEPAL 1.1%. Nada más, en este crecimiento económico de 3%, estamos cayendo a una tercera parte. Vayámonos al 1%, considerando que no tenemos los problemas tan graves en Estados Unidos como parece que sí van a existir. Entonces, oye, pues ya con eso ya no te cuadra nada. Lo que esperas que te aparezca como incremento en los ingresos tributarios son en un escenario de crecimiento económico. Y aquí, primero, es un crecimiento económico mucho más bajo de lo que se pensaba, pero eventualmente pudiera ser hasta un decrecimiento económico otro año más, ¿no? Que a este gobierno no logra hacer que nada crezca, ¿no? Entonces, ese sería un tema relevante. Los datos que tenemos de los impuestos de que vayan a incrementarse 11.63% son números alegres, ¿no? Como tú les llamas, optimistas. Yo creo que, a ver, yo pondría una parte de reflexión. Porque con los comentarios que estás haciendo, pues estarías diciendo que todo lo que está planteado está de la trompada y que nos vaya que no es cierto. Pues yo digo que sí, estos son unos malditos desgraciados, idiotas, babosos, pendejos. A ver, espérame, tenemos hijos de todo lo demás, pero yo creo que tenemos el gobierno que nos merecemos porque lo escogimos y ante eso no podemos cambiar. Una, dos, lo que se ha hecho en muchos conceptos se sabe desde que estaba López Obrador para efecto de su elección. Creo que ha hecho lo que mencionó desde el inicio. Eso no es cierto. No. Sí. Dijo que íbamos a crecer 4%, mi querido Sergio. Tú siempre defiendes a ese güey, pero la neta es que sí tenemos un cuate que cambió de opinión. O sea, ese es un maldito desgraciado. Le vale madres que se mueran los niños con cáncer. O sea, no tiene ningún problema en ese tipo de cosas. Yo no puedo decir que es un maldito desgraciado. Está bien, pero tú eres su fan. O sea, no soy su fan. Yo no soy el que eras fan de López Obrador, eras tú. Yo sí Así voté que, por él. Tú votaste por él y cambiaste. Como 30 millones y Es a lo que me estoy refiriendo. Votamos porque nos dijo cosas que iban a ocurrir que nunca ocurrieron. Bien. Y cuando llegó las cambió todas. Entonces, aquí el problema es que ahora quiere terminar con las instituciones, quiere pegarle al INE, por ejemplo, pegándole al presupuesto. O sea, la cosa es que piensa el grupo de morenos quedarse tronando a las instituciones y teniendo en la otra mano al ejército. Entonces, sí suena como que es algo terriblemente difícil. Pero bueno, sí, es un tema ahí, como para echarle tequilas y platicar. No, pero si echamos tequilas, mejor hablamos de cosas importantes, caray. yo regreso y lo dijiste, no estoy, particularmente yo creo que debemos de reconocer y
ser objetivos en este momento. Y esto que estamos comentando en materia de ley de ingresos de la Federación, digo, tenemos el gobierno que escogimos, sí, efectivamente, ha hecho lo que se dijo, sí, ha visto cambios y cuestiones, formas, eso no es el momento para plantearlo. Y regreso a la ley de ingresos de la Federación. Regreso a la parte fiscal. Hay algo que es cierto, y esto, aunque con todo el comentario que hacías, Javier, es decir, la recaudación ha crecido numéricamente, la recaudación se ha incrementado. O sea, si hablamos por hechos, por lo que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria, y no es que estemos hablando de a favor ni en contra, hemos de reconocer el esfuerzo y lo que ha hecho, y bien, y que ha crecido, por supuesto. Sobre esa tendencia que ha tenido, yo lo percibo así, y cuando digo lo cuestiono, sí hay un elemento que pudiéramos decir es favorable para el próximo año en materia tributaria, en cuestión de ingresos. Ahora, o sea, ¿tú sí piensas que se logre un incremento en los ingresos tributarios? Mira, yo algo en la materia política, en la materia económica, yo no he dicho que se vaya a lograr. Yo digo que sí ha visto un incremento. Lo que yo considero, tomando la experiencia de lo que se ha hecho hasta ahorita en los últimos años, es que sí va a haber un incremento. ¿Cuánto? No sé si la cantidad que se esté dando en este momento. Ahora, particularmente considero que la parte fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, tiene que actuar en un sentido inteligente para poderlo realizar. Ahora, esto que estamos comentando, si tú lo empiezas tú lo mezclaste como si fuera un tequila o una cuba que estés pidiendo. No, el tequila yo nunca la mezclo, mi querido maestro. Sí, lo mezclas. No. Va una sangrita y a la mejor, pero por separado. Es que hay quien lo puede tomar un palomazo. No es mi caso, mi querido maestro. Sí. Pero tienes razón, el tequila solo y tiene un atributo, no te da cruda. Y para la parte que tenemos nosotros en este momento, necesitamos una parte económica que no nos dé una cruda y tengamos el próximo año un problema económico, un problema que se está visualizando en muchos sentidos. Pero regresaríamos a la parte de ingresos. Hablar de la parte tributaria, considero que con lo que ha hecho el SAT, lo que ha mostrado en cifras en los informes que ha generado, sí va a haber un incremento. Ahí yo particularmente considero en esa parte que sí es cierta. Deseo que sea el punto de lo que está comentando. Ahora, el punto a lo que nos llevaríamos, oye, hablamos de ley de ingresos, Javier, hablamos de debate fiscal. ¿Qué lectura le damos? ¿La parte tributaria, la parte política, la parte económica? Vayámonos, yo creo que vamos a centrarnos en ese incremento de 11.63%. O sea, eso suena bien. Si vemos aquí el 11.63% de incremento en relación al año anterior, dice que el impuesto sobre la renta se va a incrementar en un 15.39%, el IVA en un 11.38%, el impuesto sobre automóviles nuevos en 21%, los impuestos al comercio exterior en 28%, y los accesorios de impuestos en 34%. Estos accesorios pues son las multas, los recargos, o sea que se espera que sea bastante. Pero pensemos, a ver, tengo yo menos dinero, ok, ya tenía antes para gastar determinada cantidad de lana y en este año voy a tener en lo personal o tal vez dentro de la microeconomía de cada uno de nosotros, tendríamos que decir, oye, a ver, ¿qué vas a ocurrir contigo? O sea, para ver cómo pudiera estar ocurriendo esto. Vas a tener ingresos que pudieran, digamos ya en el último de los casos, no crecer mucho, ¿no? Digamos que no decrecieran. Entonces, con la parte de inflación, lo que están subiendo los precios, lo que dedicas de tu dinero, vas a dedicar más porcentaje a la comida, alimentos y medicinas. Alimentos y medicinas básicamente no tienen IVA. Entonces,
¿cómo me pueden decir que el impuesto al valor agregado se va a incrementar en su recaudación cuando, si te vas de lo particular a lo general, te das cuenta que el consumo de los productos que llevan IVA eventualmente está bajando y viene bajando de manera muy importante? O sea, dices, ok, pudieron crecer en los años pasados gracias a atacar evasión, etcétera, pero eso de alguna forma ya no va a tener tanto impacto en este momento. Tan es así que en los últimos meses ya dejó de crecer la recaudación como había venido creciendo, ¿no? O sea, ya se está cayendo. Pero ahí en esa parte, yo ahora tengo menos productos, voy y compro cosas que no pagan IVA, y entonces a nivel gobierno, pues esa recaudación, por lo menos en lo que a mí respecta, en lo que a mi familia respecta, es un tema donde yo estoy pagando menos IVA como consumidor final. ¿Quién pudiera o quién estaría en el caso de que esté pagando más IVA como consumidor final? ¿Sí te suena? Voy a esa parte. Creo que debe de haber un crecimiento económico. Y como se ve la parte, como se está planteando con la relación que tenemos tan estrecha con Estados Unidos, el problema que tiene Estados Unidos y la parte económica, no crecimiento, el estancamiento, va a repercutir a la parte que tenemos nosotros en este momento. Entonces, no va a haber un crecimiento económico, que eso es lo que se está planteando, y al no haber un crecimiento económico, ¿qué va a pasar con la parte de consumo? Pues por supuesto te va a afectar el impuesto al valor agregado, que va a haber pues una menor actividad económica y que va a generar un menor impuesto sobre la renta. Esos efectos sí van a estar implícitos en lo que estamos comentando. Y esto creo que no lo podemos tapar y no vamos a tapar el sol con un dedo, pero es una parte que tenemos en este punto, y ahorita particularmente, no sé tú si te ha tocado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, virgen, mi querido maestro. Sí, desayunar a lo menos el día de ahora. No, estar trabajando y ver qué tienes que hacer para el próximo año, qué tienes que rehacer tus reajustes en la parte de empresa, qué tienes que estar previendo, que esta es la parte importante, y no hablando de que estés comentando de que qué va a ser, o sea, el futuro no lo podemos conocer en este momento. A ver, hay cuestiones económicas que esperemos no se presenten y que sea favorable más la parte económica, ahí sí lo veo yo en un sentido optimista, pero particularmente nuestra ley de ingresos de la Federación sí adolece de puntos importantes que no están considerando, y lo que se está mostrando es algo que ya nos ha pasado con anterioridad. Esta ley de ingresos no tuvo cambio, ya está. Esto es, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer en forma particular en la empresa, en la forma de actuar nosotros con lo que estamos comentando, el conocimiento? Y la parte que tendríamos en lecciones, pues toda la parte del contrapeso que tendríamos contra la parte política, qué está haciendo el contrapeso para el próximo año o para la próxima elección, así como está. Ese es un gran problema que yo visualizo en este sentido, que también va a tener impacto en este punto. Entonces, hablar ley de ingresos de la Federación, ok, ya está. ¿A cuál sería la conclusión, Javier? ¿Cómo crees una conclusión? No está fácil, pero bueno. Sí, yo creo que la conclusión sí la diríamos. Vayamos poniéndonos todavía. Yo no saldría de este tema, porque si bien en el IVA, tú en tu empresa, en tu negocio, en tu vida personal, en el IVA eres un consumidor final como persona, pero en tu empresa, pues el IVA lo cobras y pagas el acreditable. De alguna forma no te afecta el resultado. En la parte que yo veo, de la parte fiscal de recaudación, a lo menos como he logrado percibir en la lectura que he dado, tenemos grandes contribuyentes y todos los demás contribuyentes. La mayor parte de la recaudación, que eso es una parte muy pequeña de contribuyentes, se ha obtenido exactamente de este sector, grandes contribuyentes. ¿Qué implica? En lo que tengo entendido y he visto en la parte de Hacienda, dice, bueno, si he trabajado los últimos años con grandes contribuyentes y esta ha sido mi recaudación, veo mi cartera y todavía tengo grandes contribuyentes para seguir trabajando con ellos en la misma secuencia durante los próximos 5, 3 o 4 años. Entonces, bajo esa parte estás hablando de algo real en cuestión de hacerlo. Ahora, ¿qué lo tendrías? Todo lo que estás comentando, lo demás, que es
la parte de IVA y cuestiones de este tipo, ahí es donde sería el impacto. Ahora, ¿qué va a hacer la autoridad en este sentido para efectos prácticos? En el sentido No, pero no te preocupes por ¿cómo se llama? La autoridad. Tendríamos que verlo a nivel macroeconómico, partiendo de lo particular para tratar de llegar a lo general. Ya sabemos que la autoridad lo que va a tratar es de partirnos el hocico para tratar de llegar a su incremento de recaudación, no porque estemos ganando más, y ese sería un tema. Oye, a ver, espérate, hay mayor crecimiento económico, ahora estoy ganando más, pues pago más, o sea, eso suena bastante bien. Pero si no hay crecimiento económico, no estoy ganando más y tú esperas que yo pague más, eventualmente pues no va a ser de una manera, digamos, tan facilita, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero bueno, vámonos a corte y regresamos para ahora tratar de imaginarnos cómo pudieran incrementar la recaudación en el ISR, porque también ahí tendríamos que ver qué debiera estar pasando. Vámonos a corte. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con dos modalidades, presencial y en línea. Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecom, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. Bien, pues regresamos con ustedes hablando de Ley de Ingresos de la Federación 2023. Estamos tratando de hacer algunas reflexiones, algunos comentarios, y antes del corte estábamos haciendo mención, o Javier estaba comentando qué va a pasar con el impuesto sobre la renta, y hablaba de un incremento y cómo va a ser ese incremento. ¿Cuál sería la parte a la que estabas haciendo referencia, Javier? Fíjate que dicen, ok, vamos a crecer más del 11% el ISR en relación al año anterior. Si yo me pongo a revisar, ahora ya no solo a nivel familia y personas, sino a nivel las empresas que vemos, los clientes, etcétera, podríamos pensar que algunos o la mayoría de ellos tuvieran mayores utilidades y por lo tanto generen mayor impuesto sobre la renta. Esto tendríamos que revisarlo, revísalo tú, querido colega, revísenlo ustedes, queridos amigos, decir, oye, yo el año pasado pagué 1,000 pesos de ISR y espero pagar este año 1,130 pesos. O sea,
Oye, no, la realidad es que el año pasado ya ni siquiera pagué ese ICR, tuve una pérdida y entonces esa pérdida me va a permitir no pagar ICR en el 2023 y entonces puede caer dramáticamente, por lo menos en este ejemplo, el ISR que se puede recaudar. Tendríamos que decir, oye, a ver, ¿cuántas empresas están creciendo o están teniendo utilidades en el 2022 para tener un coeficiente de utilidad que me dé ingresos en el 2023? Eso, por lo menos en lo que tú dices, lo que conoces a tu círculo cercano, no se está dando, ¿eh? O sea, sí tenemos las empresas con utilidades mucho menores y algunas con pérdidas. Sí tengo en el caso nuestro, hay 2 empresas que no les ha ido nada mal, están creciendo más de lo esperado, no mucho más, pero sí un poquito más de lo esperado, pero en la mayoría de las empresas los números no son nada para festejar, ¿no? Sí se ven bastante mal. Si estás hablando de una recuperación de un daño que traemos de unas pérdidas de periodos anteriores, el ejercicio inmediato anterior. Yo en este punto que hablas del impuesto sobre la renta y aterrizando bien, a lo menos en forma empresa, creo que es un momento oportuno de realmente hacer un análisis a detalle, bien, a fondo, en 2 aspectos. No sé qué opinas tú, Javier, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de mi operación como tal, ingresos, costos, mercados. Y de alguna forma hay un estado financiero que es conocido, lo vemos cada semana, cada quincena, cada año, y es el estado de resultados. La primera pregunta que yo hacía con algunos clientes en algunas juntas, bueno, oye, esta utilidad, ¿qué tan cierta es? ¿Qué tenemos? Hacer un análisis del impacto que se está haciendo y cómo se está generando. Porque tenemos un punto importante, esa utilidad contable no es igual a la utilidad fiscal. Entonces, aquí estamos hablando de las utilidades y las utilidades fiscales que se están señalando y se están determinando para el pago del impuesto. No es la utilidad que muestra tus estados financieros. Entonces, creo que habría que hacer un análisis en particular en cada empresa exactamente de estas variantes y estarlas controlando. ¿Qué implica en este momento? No tenemos que ser vulnerables en renta, tenemos que tener mayor conocimiento de aplicación en lo que serían las disposiciones fiscales, tenemos que ser más eficientes en lo que es la administración y la aplicación de las disposiciones fiscales, tenemos que evitar caer en errores, en deficiencias, que nos lleven por desconocimiento, por lo que ustedes quieran, a cuestiones con problema de alguna contingencia fiscal. Y la otra parte, utilizar y aprovechar las disposiciones y lo que tengamos en este momento. Esto suena muy sencillo explicarlo aquí, decirlo tal vez, pero sentarte en la empresa es hablar con ventas, con producción, con administración, y tener esa coherencia y llevarlo en el sentido práctico y lo que tienes que hacer, porque hablar de la parte fiscal, hemos comentado, tener la disposición no es suficiente, hay que hacer, estudiar las disposiciones no es suficiente, hay que actuar. Y esto, si no lo llevamos a estos 2 terrenos, pues estamos pelas en este sentido. Entonces creo que es una época donde más requerimos tener esa excelencia y esa eficiencia en la parte de administración, operación, contable y financiera. Suena muy sutil, muy simple, pero en la práctica yo lo veo con problemas en muchos sentidos y este presupuesto de ingresos con lo que estamos viendo en la parte fiscal y en la parte de renta, creo que sí es un problema importante. No sé qué opinas tú en este sentido, Javier. Sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, tú dijiste hace ratito, no podemos conocer el futuro. No, sí tenemos que conocerlo, por lo menos plantear 2 o 3 escenarios. Ojalá y que nuestro planteamiento de futuro nos dé un efecto donde estamos pagando un ISR mayor al que pagamos en el 2022. Todos los que paguemos más ISR en relación a lo que pagamos el 2022 estaríamos, digamos, congruentes con esta ley de ingresos de la Federación. Pero si no es así, entonces ya pudiéramos decir, oye, si muchos estamos
la situación de que estamos pagando menos impuestos sobre la renta de lo que veníamos pagando antes, porque los resultados no son los que esperábamos, eventualmente a nivel macro eso va a pegar y no se va a dar un aumento en la recaudación como se está esperando. Otra fuente de recaudación de impuestos sobre la renta son los sueldos. Y aquí sí puede ser que haya un efecto relevante, no sé si tan suficiente, pero sí relevante, en el caso de el incremento del salario mínimo, pues la falta de actualización del subsidio al empleo, donde prácticamente va a empezar a desaparecer, y eso va a generar que cada uno de nosotros paguemos un poco más de impuestos sobre la renta, y de alguna forma pues estamos cooperando para que se dé este incremento. Sí, y más en la parte de sueldos en este sentido, se había programado y se había comentado tal vez un posible incremento en lo que correspondería a la prima vacacional, que hasta donde tengo entendido quedó en la congeladora, no está para el próximo año. Y sí, yo entiendo que todavía anda pataleando con la idea de que entre a partir del 1 de enero las vacaciones dignas, lo cual pues viene a ser un poquito más de costo, ¿no? Porque dependiendo del tipo de negocio que tengas, tu costo del personal se podría incrementar o debiera tener algún efecto. Sí, lo comentamos en uno de los programas. A final de cuentas, ¿quién es el pagano de esto? Pues prácticamente el patrón, la empresa. ¿Y esto qué implica? Con la parte económica que tenemos, hablando de renta, pues viene a agudizar los problemas económicos y cuando... lo decías bien, conocer y plantear el objetivo que tenemos. Creo que cada empresa, cada contribuyente tiene que hacerlo y conocer en este momento. Y mi comentario anterior, nada más para no estar reiterando, es decir, no podemos seguir con la misma inercia de los años anteriores. Siempre lo hemos hecho con nuestras mismas deficiencias, que ya las hacemos tan de diario que nos parecen normales y comunes. Esas habría que estarlas cortando y hacer una reactivación en todos los sentidos desde el punto de vista profesional, personal, económico y fiscal en este sentido para lo que estamos comentando, Javier. Y hablar de lo que serían sueldos, pues viene con lo que sería el empleo, viene con la parte de lo que implica los incrementos en lo que es el salario, pues implica automáticamente un incremento en lo que sería el salario base de cotización, implica que automáticamente un incremento en aportaciones de seguridad social, implica que también un incremento en lo que sería el pago de impuestos sobre nóminas y repercute directamente en el costo y en el flujo de efectivo de lo que sería la empresa. Es un tema, fíjate que decía Saramago, y eso me gustó mucho cuando escuché que lo platicó en una entrevista, por ahí debe andar, y él decía... Debiéramos detener la tecnología 5 minutos. Porque la tecnología viene avanzando tan rápido, que está dejando a muchos atrás. O sea, en México la gran mayoría de los empresarios somos ya generación X o generación baby boomers, ¿verdad? Y no necesariamente estamos tan metidos en cuestiones tecnológicas. Y eso nos hace muy vulnerables, nuestro negocio es muy vulnerable en relación a la competencia que sí está utilizando más y más tecnología. Alguien dice por ahí, oye, la tecnología es tu competencia. Dices, ¿cómo que mi competencia si yo me dedico a esto? Sí, pero si tú no estás utilizando tecnología suficiente, te vas a quedar fuera del mercado. Entonces, no está tan sencillo también que perro viejo entienda maroma nueva, pero tendremos que estar buscando cómo ser competitivos. Y competitivos no es ganar más, competitivos es poder mantenerse en el mercado. Esto tendríamos nuevamente que irnos a revisarlo a nivel mi negocio, mi microeconomía, en mi empresa, digamos. Oye, ¿qué va a ocurrir? Ya no solo vas a pagar más ICR o menos ICR el siguiente año, dependiendo de los presupuestos que tengas. Tendrás uno pesimista, uno optimista, y por ahí podrás más o menos darte cuenta. Y también tendrías que revisar, oye, ¿qué va a pasar con las personas que colaboran contigo? Tus colaboradores se van a incrementar, van a ser menos,
¿Vas a aumentar los salarios o no los vas a aumentar? Lo que ha pasado con el aumento al salario mínimo es que te dicen, oye, el salario mínimo va a aumentar tanto. Está bien, los que estaban abajo de ese salario los ajustas a ese salario, pero lo que ha ocurrido es no que la gente gane más, o sea, cada vez la gente está más cerca del salario mínimo porque el salario mínimo la está alcanzando. O sea, en la empresa no alcanzas a dar los mismos aumentos y entonces la gente se va acercando más al salario mínimo. Ese número es dramático, presumen en el gobierno que se incrementaron los salarios. No. Se incrementó el salario mínimo y a lo mejor las personas que venían más abajo se están acercando un poco más a los demás, pero en términos generales no puedes o no te dan los costos para poder estar subiendo mucho más el ingreso. Básicamente un sueldo es, ¿cuánto pagas de sueldo? Oye, yo pago este sueldo porque es lo que mi negocio da para pagarlo. Oye, pero fíjate que la competencia se está llevando a mi personal porque les está pagando más. Bueno, tendré que ver qué hago para hacerme todavía más eficiente y poder ofrecerle más a mis colaboradores para que no se vayan con el otro. O sea, eso sería la forma en la que se debieran incrementar los salarios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces, si en este momento yo en mi negocio necesito 20 personas para producir lo mismo que tú en tu negocio puedes hacer con 10, o sea, ya mi tiempo está contado. Y no solo por aspectos de la mala economía, de la falta de crecimiento, sino también por esta revolución tecnológica que tenemos después del COVID, ¿no? Porque también hay cosas ahí que nos están cambiando todo el esquema de operación. Me parece muy acertado como lo comentas. Oye, y hay un punto ahí. A mí hay un elemento que me gusta mucho verlo por lo que implica, y es el Producto Interno Bruto. ¿Cómo tenemos el Producto Interno Bruto para el próximo año? ¿Lo recuerdas? En la Ley de Ingresos. En 3%. Y pensamos, bueno, ya se piensa que va a ser del orden del 1%. O sea, realmente no se va a dar el crecimiento. Por eso te digo, olvídate de lo macro. ¿Qué onda contigo? ¿Qué onda con tu negocio? Oye, ¿qué crees? Yo en mi negocio pienso crecer el 10%. Oye, qué bueno. O sea, eso es lo que va a lograr o debiera lograr como país que creciéramos más. Entonces tenemos un Producto Interno Bruto que sí se ve muy complicado llegar a lo que están planteando. Eso no tenemos la menor duda. 2, tenemos problema de inflación para el próximo año. 3. La inflación la están también poniendo en un número bastante optimista. Y entonces, evidentemente, no se va a dar también ese supuesto. Tipo de cambio. Ay, las noticias de Moody's del día de hoy que dice que nos vamos a devaluar 20% ya pronto. Entonces, eso nos está poniendo nerviosos. Aun y cuando los analistas financieros dicen, no les hagan caso. O sea, no pasa nada. Pero bueno, en las anteriores devaluaciones también así nos decían, ¿no? O sea, oye, ¿se va a devaluar? No pasa nada, tú flojito y cooperando. Y bueno, así no la pasamos y ándele, güey, que llegaban los trancazos. Pero yo creo que la parte que dices, el reporte de Moody's, habría que compararlo con lo que va a dar los diferentes informes y como tal compararlo para poder estar nosotros considerando una opinión más objetiva, porque yo no soy especialista, sí logré escuchar algunos comentarios y verlos porque el reporte que dio no es nada favorable, y habría que, tan no era favorable que me llamó la atención y estuve viendo y comentarios y dice, no, eso hay que considerarlo, pongámosle signo de interrogación en ese sentido, Javier, a ese informe y a esa perspectiva que dan, porque hablan de un cambio de modelo en matemática y cuestiones de ese tipo que no logré comprender bien, pero que está fuera de lo que sería la norma para la que sería la parte real, no sé. Mira, cuando una calificadora da un dato, está poniendo en medio su prestigio. O sea, no es alguien que te va a dar un dato así nomás por darlo. O sea, evidentemente hay muchos análisis atrás de ese número. Entonces, el hecho de que estemos de acuerdo o no con el número es una cosa, pero el hecho de que alguien llegó a ese número, tendríamos que ya tomarlo en cuenta como un dato más
que tendríamos que estar cuidando ahí. Y compararlo con los otros reportes que vamos a tener para tener un criterio, yo creo que más cierto y más apegado a lo que sería la realidad en este sentido. Ahora, el otro punto que tenemos es toda la parte de lo que serían los ingresos petroleros. La otra parte que vamos a tener que ver también sería qué va a pasar con las fabulosas tasas de interés. Y el otro punto que viene a agudizar lo que estamos comentando para el próximo año sería, ok, tienes todo ese presupuesto de ingresos que vas a estar utilizando, ¿en qué los vas a aplicar? Que ese es otro punto importante. Viene lo que es el presupuesto de egresos, nomás lo quiero comentar a colación diciendo, oye, la lana que vas a tener, ¿en qué la vas a invertir? Y lamentablemente, como lo vemos, no es para que crezca la economía, para generar mercado, para generar operaciones, para generar que haya un crecimiento económico. Ese es un problema que también está que tenemos que visualizar en este sentido. Y una parte adicional que yo... A ver, perdón, nada más ahí. Vamos a pedir 1.2 billones de pesos, de préstamos. Se va a incrementar de manera muy importante el costo de la deuda. Tal vez al doble si siguen creciendo las tasas de interés. ¿Y me dices que eso no me va a dar ingresos en el futuro? O sea, sí me captas la idea, o sea, que es un poco lo que estás diciendo. Oye, no manches, vamos a pedir prestado para el gasto. O sea, no vamos a pedir prestado para invertir. Lo que pidamos no nos va a generar más ingresos. O sea, ya hoy veíamos ese rato en la parte de Dos Bocas, que ya Dos Bocas está produciendo bastante agua, ¿no? O sea, doble uso. Está inundada de nuevo, pero bueno, petróleo o gasolina, quién sabe si algún día se produzca ahí. Pero eso es terrible. O sea, si tú ahorita me dices que quieres un préstamo y ese préstamo es para pagar tu tarjeta de crédito, dices, oye, no manches, pues dime cómo vas a poder pagar eso, porque el préstamo no te va a ayudar a generar más ingresos. Efectivamente. Entonces eso sí nos pone, yo creo que sí llegamos ya al punto y siendo viernes, Javier, donde decías, este tema sí merece un tequila para el trago que nos vamos a tener que pasar en esta solo parte. Borracho y dormido se me olvida lo jodido, esa es un poco la idea. Fíjate, te voy a decir algo que dice Diana, que nos hace favor de vernos, nos puso un comentario aquí. Yo hubiera pensado que debiera haber muchos ataques contra mí, pero pues no hay muchos chairos que vean el programa, pero bueno, en este caso es contra ti, mi querido Sergio. No, adelante, escucho. Dice Diana, sí. Con el debido respeto para el contador Sergio, siempre está defendiendo a AMLO y a la 4T, siempre ve el lado positivo y lleno de esperanza, pero sin fundamento real y la verdad poco objetivo. La economía y la seguridad están cada vez peor, pero él siempre defiende lo que hace el gobierno y sus motivos solo están basados en la fe y creyendo que todo va a estar bien, lo cual está bien. O sea es una fe religiosa. Desafortunadamente muchos piensan igual y no ven el peligro de que se viene. Ajá. Entonces, y dice Martín, falta comentar el entorno internacional y particularmente Estados Unidos, que eso sí lo está viendo Moody's. Correcto. O sea, que está de la patada. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Diana, por sus comentarios. Y yo creo que, Diana, a ver, yo diría una parte, yo no estoy defendiendo al gobierno. ¡Ah, qué bueno! No, yo lo que creo es que en ratos, ya estamos llegando a la parte final, lo que sí tenemos es negativo, todo está mal hecho, todo. Entonces yo quiero decir, oye, espéreme, no todo está mal, hay cosas que habría que considerar y tomar el punto objetivo y punto medio. Ese sería mi comentario en este sentido, y en ese sentido lo estoy tomando, porque si no, sí tendríamos un serio problema con la parte que estoy comentando y decir positivo y que es de buena fe. Créanme que no es de buena fe lo que estamos hablando, no es religión, no es creencia, y es algo mucho más tangible que tenemos. Adelante, Mira, Javier. hay quien dice que en este caso el PG dice por ahí entre líneas, si ya me eché un aeropuerto, que no me eché un Temec. Y eso sí es grave. O sea, lo que estamos viendo de cómo pudiéramos pegarle al Temec,
que hay muchos análisis al respecto y realmente a Estados Unidos no le conviene que nos salgamos ahorita, pero estamos haciendo lo posible porque nos corran, o sea, somos un borracho mala copa en esa fiesta, entonces está de la patada. Nada más como último comentario, si me permites, Sergio, dice IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas, la opinión para el paquete económico del 2023, dice, contiene supuestos macroeconómicos muy optimistas, principalmente el crecimiento esperado del PIB, relaja las metas de finanzas públicas, contempla un crecimiento importante en el gasto de 11.6% real respecto al aprobado para el 2022, lo que difícilmente puede considerarse austero. 4. Asigna más recursos a los programas y proyectos prioritarios en detrimento de otros renglones importantes como la mejor provisión de servicios públicos esenciales. Y 5. Comienza a recurrirse a un mayor endeudamiento. Ya cuando revisamos a nivel detalle cómo se generan los egresos y el costo de la deuda y todo este rollo, o sea, está de la patada. Y todavía puedes encontrarte gente que te dice, oye, pero este gobierno no se ha endeudado. Dices, ay, Dios mío, pues parece que nomás te informas en la mañanera, querido amigo, búscale por otro lado porque los datos sí son terribles. Pero bueno, habrá que estar buscando cómo lograr que nuestro barco salga bien. Si logramos que nuestro barco salga bien, remándole duro, y no solo duro, sino también de manera inteligente, estratégica, pudiéramos lograr que a nivel país pues no nos vaya mal, ¿no? Que sería el tema. Bien, y tal vez para concluir el punto y sobre el comentario que hacían, haría un comentario muy breve. ¿Te dolió? No me dolió. Yo creo que la apertura que debemos tener es cierta y como tal hay que tomarla en este sentido. Entonces, por ejemplo, hablábamos y mucho se ha tirado a las cartas de invitación. Está mal el SAT, y siempre quien tiene la culpa es el SAT y la carta de invitación. Pero en particular la lectura que decíamos, oye, la carta de invitación y los FDI, ¿quién nos está generando? Uno mismo. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando una carta de invitación? Lo vulnerable que son tus controles y cómo estás actuando. Si no ves esa parte y no ves una carta de invitación y analizas y lo estás viendo, qué estás haciendo bien o mal y qué tienes que corregir y qué error tiene la carta de invitación, que si ya no es tuyo, ese sí es un boleto. Ese es el punto que estoy comentando. Y esa es la parte que yo lo quiero tomar como ejemplo para efecto de mis comentarios. Pero ¿quieres comentar algo más, Javier? Adelante. Sí, muchas gracias. Nada más, recuerden que nosotros tenemos nuestro evento de reformas fiscales en IMEFI el 1 de diciembre. Si es presencial, es en este hotel, ¿cómo se llama? El que era el Flamingos Plaza. En Revolución. El Couillard, ¿no? Sí. El Couillard aquí en Avenida Revolución. Valdrá la pena que se oren tantito, que nos oremos tantito, queridos amigos, pero también pueden tener el evento en línea. Si ustedes entran, si el día de hoy compran el boleto, ya tienen acceso a videos que ya tenemos avanzados, tienen acceso a los materiales, a todo este tipo de documentos que les pueden ser de utilidad, y la realidad es que nuestro evento es de reformas fiscales considerando toda la parte en la que el SAT va a tratar de sacarle sangre a las piedras, ¿no? Entonces, oye, ¿qué podemos hacer para defendernos? ¿Cómo tendríamos que estar cuidando el hecho de no estar tan facilitos de que nos peguen, ¿no? O sea, esta fiscalización se espera que va a ser muy, muy dura. Pues bien, para concluir, ¿algún comentario, Javier, que quieras hacer? Básicamente eso era. Yo creo que si ahorita todavía se meten al canal del Congreso, seguro que van a encontrar a más diputados tratando de defender algo contra esta oficialía de partes del Poder Ejecutivo, y entonces terminarían tan enojados como yo, y entonces ya sí llegué medio calientito, pero pues sí me la pasé revisando estas partes de lo que dicen los diputados, que buscan que las cosas funcionen, pero parece que no es lo que se tiene como meta en el gobierno. Bien, pues para concluir, pues como todos los viernes, digo, con toda la baja que tuvimos de dos de nuestros queridos amigos,
Jesús Milla, pues te mandamos un abrazo, y Carlos Burgoa, también te mandamos un fuerte abrazo donde estés, que todo vaya bien. Y a ustedes, amigos, les enviamos un fuerte abrazo y que todo vaya bien, y todo el equipo que hace posible que este programa llegue hasta donde están ustedes, con estos comentarios, con estos puntos de vista. Agradecemos mucho su atención. ¿Algún punto que quisieras comentar, Javier, en este caso, el momento para despedirnos? Nada más, revisen la parte del costo de la reforma fiscal. Seguramente tendremos ya algún precio importante para el Buen Fin, ¿no? Yo creo que ya debiéramos estarlo revisando desde ahorita, pues ya no falta mucho para ese Buen Fin, para que se integren a nuestro, a la parte de la gente que estamos viendo y trabajando y tratando de que nuestros negocios no quiebren. Bien, y que pues para concluir, como todos los viernes, recuerden que el viernes toca el programa Debate Fiscal. Nos estamos viendo próximo viernes. Hasta la próxima.